tenemos una invitada, Esther Quispe. ¿Cómo estás, Esther? Tu saludo para Creagen. Hola, ¿cómo estás, señor Genaro? De verdad, un gusto de volver a encontrarme con usted en estos lugares que siempre nosotros frecuentamos, ¿no? Y bueno, nada, bienvenido sea pues, ¿no? A este lugar que siempre estamos trabajando nosotros. Qué bueno, Esther. Dime, Esther, ¿ya tenemos alguna producción de por medio? Ah, sí. Tenemos hasta la tercera grabación, la primera, la segunda, la tercera. Ahorita estamos preparando ya la cuarta grabación. Mira tú, dime, ¿algún tema en especial que te pertenece a tu autoría? Bueno, sí, en la primera grabación tenemos el tema Madrecita Linda, el tema Te Olvidaré y Cinco Sentidos. Este es de tu autoría, ¿sí? A ver, si nos interpretas un pedacito, un cachito de ese tema, pues Esther, Bueno, los podría cantar un pedacito que dice el tema Cinco Sentidos. Cinco sentidos tenemos, todos los necesitamos. En los cinco lo hemos perdido, todo por... Un saludo para todos tus seguidores, pues. Sí, claro que sí, un saludo especial para toda la gente hermosa que nos siguen en las redes sociales, mediante Facebook, también en Twitter, también en página oficial, en YouTube, todo. Muchas gracias, en el TikTok, todo, y gracias por seguirnos. Qué bueno, Esther, ¿un número en especial que nos puedes dar? Bueno, el número de contratos es el 95958346. Qué bien. Esther, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? No, nadie. Nadie de mi familia ha sido músico ni nada, solamente que a mí me nació. Mira tú, Esther, dime, ¿a qué parte has viajado en tu música? Bueno, nosotros somos de Huancavelica, pero bueno, a mí me encanta la música sureña y me dedico a hacer la música sureña. ¿Eres de Huancavelica, Esther? Yo también soy de Huancavelica, ¿eh? ¿Qué parte de Huancavelica? Ah, mira, qué bueno, yo soy de Pampas, Tayacaja. Wow, qué bueno. Esther, dime, ¿un concierto en vivo, algo de eso? Cuéntanos, pues. Bueno, sí, gracias a Dios, toda la semana que pasó también estábamos en unos cumpleaños que estamos haciendo privados y nada, ahorita nos están llamando para el 21 que vamos a estar por Comas, para un privado también de 50 años. Ah, mira tú, veo que se están reactivando todas las chicas acá en el Parque de la Cultura, pues, ¿no? Sí, la verdad que gracias acá a este lugar que, bueno, a veces guerreamos con los serenazgos y todo, pero estamos ahí gracias también a todas las personas que nos visitan a este lugar y siempre estamos trabajando y sí, de acá también nos salen algunos contratos. Claro que sí. Bueno, espero un gusto de entrevistarte, pues espero ya más adelante ya en un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Esther. Sí, eso es lo que uno esperamos, ¿no? Nosotros más que todos los artistas hemos sido afectados pues a nivel nacional, como si todo mundial, ¿no? Pero gracias a Dios ya está reactivándose, espero que de acá más adelante pues volvamos a los escenarios como lo estábamos haciendo más antes. Bueno, gracias, Esther, que sigan los éxitos, pues, Gracias, de igual manera a usted, señor Genaro, por la visita y bueno, por darse la oportunidad a todas las chicas de entrevistarnos de lo que estamos acá, full trabajo. Ok, cuídate. Gracias, de igual manera.